plan es un plan que se ha venido repitiendo, te digo, desde finales del siglo XIX y que consiste en que la franja fronteriza puede ser usado para hacer grandes negocios transnacionales. Es precisamente el plan que se pretende para todo el mundo, o sea, globalizar la economía y que el capital pueda actuar instantáneamente o casi instantáneamente en todos los puntos del orbe. Pero este proceso de globalización capitalista tiene sus tropiezos, tiene sus límites, ¿no? Y una frontera como es la frontera entre México y Estados Unidos siempre es un lugar privilegiado para someter a esas comunidades a esa acción global del capital. Si por ejemplo ahora vemos los efectos que tiene por ejemplo la transnacionalización de la industria de alimentos, por ejemplo, que se dio en México a partir de 1882, por ahí, y después con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero se empiezan a hacer esos tratos. Ese fenómeno ya lo veíamos en Ciudad Juárez, como la industria del alimento estadounidense había ya vencido a la local. Fenómenos de migración ya los veíamos, fenómenos de mercancía que podía venir que te invadía de Estados Unidos a México, fenómenos de explotación intensiva de mano de obra por el gran capital, ya lo veíamos, fenómeno de degradación del medio ambiente por instalación de industrias, ya se veía. O sea, todo eso que ahora ya es muy común verlo y denunciarlo en la generalidad del país, en Juárez tiene una historia larga. Fue un pionero. Es como dice como decía Chomsky, entonces Juárez es un laboratorio social. Podría ser, o sea, yo estoy muy de acuerdo con esta postura porque lo he visto, que me parece que efectivamente esta franja fronteriza que presenta una gran desigualdad entre lo que pudiéramos decir una clase capitalista binacional que se ha generado en ese espacio fronterizo y que ha estado engranado a los grandes negocios capitalistas desde hace más de 100 años, ¿sí? Y que ha estado presente en los grandes tratos que se han hecho respecto a tráficos, respecto a migración, desde hace 100 años, por un lado, y por el otro lado tienes una masa de trabajadores migrante que viene huyendo del desempleo, de condiciones de violencia, de condiciones de despojo en el resto del país, heterogénea, sin una tradición común de muchos años, sino más bien como muchas tradiciones. Entonces hay una gran desigualdad de poder entre las clases dominantes y las clases dominadas. Y eso te permite utilizar el espacio. Bueno, hay otra condición que también promueve este uso del espacio como laboratorio, y es el hecho de que por motivo de que la gente va a buscar trabajo a la zona fronteriza o con la intención de pasar a Estados Unidos buscando trabajo, es además una zona donde siempre vas a tener la migración favorable de mano de obra barata. Y eso se convierte como una especie de energía que fluye constantemente hacia la frontera. Entonces, prácticamente como en todo laboratorio, o sea, hacer un laboratorio, montar un laboratorio precisamente tiene que ver con generar las condiciones adecuadas. Bueno, la frontera te presenta muchas condiciones adecuadas para tomar esa sociedad como experimento. Una clase dominada sin tradiciones, sin poder económico, sin pasado, el auxilio de los grandes tráficos legales e ilegales, la bendición del gran capitalismo internacional, los intereses de un país y de otro, de que no se vean las imágenes de los estados manchadas, etc. O sea, una serie, la posesión de la tierra, sobre todo, donde se van a instalar grandes empresas, todo eso te permite pues tener controlado el espacio fronterizo para someterlo a experimentación social. Okay. Concretamente con el narco tiene que ver el hecho de que la frontera representa una serie de características. Una de las características que presenta es que siempre va a ser un lugar de grandes tráficos ilegales.
Y si bien es cierto, la economía de la exportación de estupefacientes representa una gran tajada de la economía nacional, volvemos otra vez a la frontera, esto en la frontera se multiplica. O sea, si es un negocio jugoso, en la frontera es más jugoso, todavía más jugoso. Entonces, el capitalismo de los grandes tráficos ilegales ha estado en Ciudad Juárez ligado al capitalismo tradicional desde siempre. Empezaron juntos, ¿no? En la época de la ley seca se terminaron abrazándose, ¿sí? Juárez era el proveedor de alcohol a Estados Unidos. Así es, entonces en ese sentido el capitalismo de los grandes tráficos va a ser un ingrediente permanente del capitalismo formal en Ciudad Juárez y que siempre va a ser como una especie de salvavidas. En una época de crisis podemos apelar a este capital, ¿sí? Porque bueno, siempre hay narcotraficantes que están ávidos de legitimarse y además de eso ya tienen múltiples relaciones a través del personal corrupto del Estado, etcétera, ¿no? De la alta burguesía. Pero todavía se tiene ese recurso de que en un momento de crisis el capitalismo tradicional puede abrirle espacios al crimen organizado a cambio de sumas que le permitan sacar a su proyecto adelante, ¿no? Entonces eso está ahí y está ahí para que se investigue y se profundice y se hagan los nexos correspondientes, etcétera. Yo nomás la apunto como porque tú me preguntas qué tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? O sea, te digo, eso es lo que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver con la militarización? Bueno, mira, yo considero que el fenómeno de militarización que se está viendo actualmente, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo México e incluso en grandes partes de Latinoamérica y del mundo, corresponden a una crisis global del capitalismo. El capitalismo está teniendo cada vez más problemas para aumentar su tasa de plusvalor, ¿sí? Y entonces las clases dominantes vienen perdiendo privilegios y se ve en el horizonte una situación cada vez más explosiva, ¿no? En donde grandes capas de la población ya no están tan dispuestas a soportar la tiranía del dinero. Esto no quiere decir que ya se hayan construido estrategias y visiones de mundo futuro para cambiarlo ahorita radicalmente. Se están construyendo, eso está claro. Pero por lo pronto el descontento es un hecho. Y es un hecho también que la economía capitalista cada vez está concentrando los capitales en unas pocas manos, precisamente a costa de ir destruyendo mercados. Cuando la generalización del mercado había sido la gran panacea que los economistas neoliberales habían recetado. Entonces, ¿cómo te encuentras ante una situación en que tus proyecciones económicas no se cumplieron y no solamente eso, sino el motor en base en el cual lo fundamentabas, que era la extensión del mercado, se está restringiendo? ¿Qué sucede? Es evidente que viene una crisis que se viene agudizando. Esta crisis ya era palpable en el 2000. Lo que pasa es que fuera de ciertos círculos académicos, económicos, de ciertos círculos de intelectuales, no hubo un gran anuncio así global, ¿verdad? Que se dijera, la crisis va a tronar, la crisis va a tronar. Pues claro que no. Seguimos escuchando el discurso de que el catarrito, de que nos vamos a recuperar, los mercados se recuperan y etcétera. Pero lo que estamos viendo ahorita no es, como de repente suele pensarse, algo imprevisto que está ahí en la cara de los economistas que dirigen la economía global. Recordemos el caso de Joseph Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía y director, creo que del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, no me acuerdo de uno de esos dos, pero en fin, o sea, un economista de primera. Desde hace años había renunciado al credo neoliberal, desde hace años. Entonces lo que quiere decir es que si ellos ya sabían cómo viene la crisis y ahora la están viendo, no por nada anuncian que la crisis se va a generalizar. Y tenlo por seguro que oímos muchísimo menos de lo que realmente se sabe de lo que va a pasar.